A partir de este momento, les proponemos una charla amena sobre los temas que nos interesan a todos. Pensando con banderas del Iber, la audición frente amplista, con Julio García y Charo Laitano. Banderas al viento. ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, Charo? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal todos por ahí en casa? Acá estamos nuevamente en una nueva audición de Pensando con Banderas del Iber. Día frío, ¿no? Frío y ideal para estar escuchándonos y mandarnos algún mensajito o pidiéndonos los cuadernos de la realidad del Frente Amplio por el 098-620-100 o pensando con banderas del Iber @gmail.com. Muy bien. Buenos días, señor vecino del barrio. ¿Cómo anduvo esta semana? Buenos días, estupendo esta semana. El otro día, ¿se acuerda que le dije dónde iba a ir? Fui al Hotel Palladium a la charla sobre competitividad. Muy bueno, realmente muy bueno. Bueno, va a haber el invitado de hoy va a estar hablando de ese tema, así que si se anima a debatir, debata nomás, ¿eh? Yo me he animado a muchas cosas, así que debatiré entonces, pero estaba así el invitado, yo lo vi. Bueno, muy bien. Charo. Bueno, esta semana, 31 de julio, se cumplieron 9 años del fallecimiento del general Líber Seregni. Es nuestro general Líber Seregni, nuestro general del pueblo. Destacada figura, si las hay, del progresismo en el Uruguay, de su vida política, ¿no? No en vano nuestra agrupación política levanta las banderas del Líber y, como dice su nombre, ¿no?, pretendiendo muy modestamente honrar su pensamiento, su ética política. Por eso decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Con fraternidad, argumentando en nuestras posiciones en forma positiva, confrontamos ideas, respetamos a nuestros compañeros y avanzamos siempre en unidad. Pero como pidió el general, ¿te acordás, no? Que no se conmemorara su fallecimiento, sino su nacimiento. Por tanto, nosotros los 13 de diciembre celebramos y honramos su vida. No es casualidad que nuestra lista es la 1312. Ética Salud e integridad. general. Ética e integridad. Exactamente, sin vecino. Duda. ¿Y qué opinaría? Yo estaba pensando, ¿qué opinaría el general de todo este tema de las candidaturas? Y bueno, estaría buscando los consensos. Seguramente. Porque la verdad que se necesita el más amplio consenso para hablar del tema candidaturas y creo que se va transitando hacia un camino de despejar claramente. Ya hay todas las fuerzas mayoritarias del encuentro progresista Frente Amplio se han manifestado a favor. La KPL es la única que planteó de que lo va a discutir en el marco del Congreso del Frente Amplio, pero ya salió Huidobro a plantear de que entendía que el candidato era Tabaré Vázquez, lo hizo el MPP, ya lo había hecho el Frente Líber Seregni, lo había hecho el Partido Socialista, el Partido Comunista quedó de definirlo en el próximo Congreso, que son a fines de este año. Ahora el Frente Unido con vertiente ateísta y el senador Rubio planteando también la candidatura. Por lo tanto, creo que un poco lo que decía Lucía Topolansky, ¿no? Porque se empezó a hablar de las fórmulas, ¿no? Y la fórmula tiene que reflejar el pluralismo, la unidad y la diversidad en el Frente Amplio, ¿no? Y se tienen que construir binomios que puedan coordinar entre ellos, ¿no? No puede haber cortocircuito, decía la senadora Lucía Topolansky. Por lo tanto, creemos de que realmente la candidatura de Tabaré Vázquez, sin desmedro que haya otra candidatura, siempre se peleó porque hubiera multiplicidad y nosotros hemos peleado para que hubiera multiplicidad de candidaturas siempre que hubieran alternativas. Ahora, ninguna alternativa se construyó atacando al otro candidato. Exacto. Y eso es lo que promovemos desde Banderas del Líber para dar esa discusión. Y no necesariamente, como bien se dice, el que va a competir con Tabaré Vázquez, si lo hubiera, tiene que ser el vicepresidente. No lo fue así históricamente. Recordemos. En el caso de Rodolfo Nin Noboa, era porque existía Frente Amplio Encuentro Progresista y conjuntaba a las dos coordinaciones que existían dentro de la izquierda. Pero es tan así de que ese candidato opositor a Tabaré Vázquez en la primera vuelta, que fue Danilo Astori, hubiéramos impedido que Danilo fuera el excelente ministro de Economía que fue en el primer gobierno del Frente Amplio, por llevarlo a vicepresidente. Y lo mismo pasó en este caso.
Cuando Mujica decide que Astori sea vicepresidente, es con la condición que pone inclusive el presidente de la República, que mantenga la conducción económica Danilo con su equipo de trabajo. Por lo tanto, creemos de que la vicepresidencia es otro tema. Y creemos que realmente nosotros apoyamos la candidatura de Vázquez porque es un compañero de izquierda, un compañero que ha mostrado estar a la altura de poder gobernar un país, retirándose con un 70% de aceptación, y que bueno, y por suerte, volvemos a decir, va a quedar repetidor, y en el 2015 vamos a tener a Tabaré presidente. Exacto. Yo como ustedes saben que yo soy una persona que viene acá invitada. Yo, vecino es mi apellido, yo soy hijo de vecino, mi madre es del barrio, y lo que conversamos nosotros ya, todo este tema de los candidatos y todo ya lo estamos conversando. Pero ¿sabe que hay otro tema que hablamos mucho y que en el boliche sí se planteó mucho problema? ¿Cómo es esto que están hablando de la legalización de la marihuana? Y lo que más tocaba el tema era el del alcohol. ¿Ustedes saben cómo es eso? Sí, exactamente. Ese fue el otro tema que estuvo en tapa de las revistas y de la prensa mundial. Se aprobó la ley de regulación, venta y control del mercado de marihuana, ¿no? Que ahora pasa al Senado. Estuvimos en las tapas de todos los diarios y revistas porque esta iniciativa, que realmente rompe con el paradigma de las políticas en materia de drogas, ¿no? Se sale del prohibicionismo a la regulación del mercado, atacando directamente el negocio del narcotráfico. Pero se ha encarado el tema de tal manera por los opositores al proyecto que llevan a confusión, porque en nuestro país, vamos a aclarar, el consumo nunca estuvo prohibido. Lo que está prohibido es la negociación, el comercio, el narcotráfico. Eso es lo que es delito. Entonces, no prohibido el consumo, pero sí para acceder o para consumir tenés que irte a un mercado ilegal. No se libera la droga, no es que la droga quede liberada. Como mal se encara por la oposición al proyecto, no se promueve el consumo, se lo regula. Proyecto que incluye información, educación, prevención y un ataque directo al negocio multimillonario y apátrida de la droga, ¿no? Pero esto viene enrabado con el otro proyecto que se presenta y que ya la iniciativa está para su abordaje en el Parlamento, que es el que tiene que ver con el abuso, el uso o el consumo abusivo de alcohol, que sí es un grave problema. Tenemos la poca honra de ser el primer consumidor mundial de whisky. Pero a su vez tenemos, como dijo Julio Calzada, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas hace 2 programas acá, el alcohol, madre de todas las drogas, causa destrozos en nuestra juventud y en nuestra adolescencia. 1 de cada 3 adolescentes ha tenido un episodio de coma alcohólico en los últimos 15 días. Esto sí es un grave problema. Y esta ley trata de justamente regular y atender con el mismo paradigma que estamos tratando estos temas, la misma filosofía, dejar de barrer abajo de la alfombra y sin hipocresía encarar estos temas que preocupan y hacen al Uruguay de hoy y a mucha de su problemática y de su violencia. Y como se decía, la Secretaría de la Presidencia se va a evaluar y si en el tiempo hay que cambiar, se legislará de otra forma. Exacto. Pero lo que sí ha demostrado que la lucha contra el narcotráfico, como se ha llevado, ha fracasado. Ha fracasado. Nosotros vimos los gurises a veces que están así en alcohol y nos da pena. ¿Y sabés lo que me preguntó Raúl también? Que me dijo, que, como se enteró que estoy acá, me dijo Raúl que cómo ese tema que también salió en los diarios y salieron a hablar de articulación. ¿Vos sabés, Julio, eso? Sí, articulación es para explicarle a los oyentes, es una coordinación de militantes sindicales de diversos partidos políticos que tienen una concesión sindical determinada que coinciden en la estrategia, en la táctica y en las medidas metodológicas de lucha hacia afrontar las medidas del movimiento sindical. Que no hay una fractura, como se plantea en articulación, sino que hay un compañero, un dirigente, que decidió irse con otro grupo que se siente afín ideológicamente, ¿tá? Que es el compañero Richard Rick, pero no es una fractura, es un compañero que se va. No conozco otro dirigente que se haya ido del grupo articulación hacia otro sector porque se siente más cómodo ahí. ¿Y los otros que se mencionan en la prensa como sí, José es un López, grupo coordinación. ¿Eran de articulación? Supuestamente lo que se está tratando de construir es un grupo de coordinación
núcleo sindical, que son José López, Beatriz Fagián, Pablo Cabrera, en los cuales se integra Richard, porque el Fogata ya planteó que él integra el Partido Comunista y depende de la fracción del Partido Comunista. Por lo tanto, lo que acá hay es una integración de Richard Reed, ¿no?, al grupo de los 41 del PCNT, y todos los dirigentes sindicales tenemos posibilidades de irnos y sentirnos cómodos donde queramos. Ahora, Articulación sacó un comunicado que plantea: la corriente sindical de Articulación sigue más vigente que nunca, de acuerdo a lo que nos manifiestan los dirigentes y militantes sindicales, y se hizo ayer, y para ir redondeando porque no tenemos más tiempo, que una actividad, un plenario de Articulación, donde se definieron, entre otras actividades, se hablaron de todos los conflictos que existían, de cómo se estaban haciendo un balance, y hacer dos actividades. Una con el equipo económico para ver hacia dónde va la economía del futuro, con Fernando Lorenzo, que después vamos a promover las fechas que se van a realizar aquí, y sobre el Uruguay productivo con el ministro Kramerman, para que los trabajadores y los dirigentes sindicales podamos ahondar en estos temas. Por lo tanto, no hay fractura, hay un compañero que se va, y bueno, le deseamos el mejor de los éxitos en el emprendimiento que vaya a emprender. Pero Articulación sigue vigente y más vivita que siempre, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar ahora a presentar a nuestro invitado que ha sido promocionado. En este caso se trata del contador Enrique Cannon, director nacional de aduanas, quien además es coordinador político del Grupo de Banderas del IBER, que va a venir a hablar con nosotros sobre muchos temas, entre ellos la tan sonada reforma de aduanas. ¿Vamos a la musiquita? Ideas y sueños van de mano en mano, banderas al viento. Bueno, Enrique, buenos días. Estábamos como en la primera audición, hoy estamos en la audición número 30. Tú fuiste el que inauguraste, como correspondía por ser el coordinador de Bandera del IBER, la audición junto con los incipientes conductores Charo Leitano, Julio García y la producción de Pablo. Y bueno, te damos la bienvenida y queríamos primero comentar sobre el evento que decía el señor vecino del barrio que participó, que tuvieron 4 panelistas, pero centrar un poco en la intervención que realizó Fernando Lorenzo sobre 3 ejes de competitividad: política fiscal, inflación y productividad. ¿Cómo viste esos temas? Bien, buenos días a ustedes y a la audiencia, gracias por invitarme. Estuve presente ahí. Este es un conjunto de iniciativas del Frente Liber Sereñi, va a haber muchas más, de eso ustedes van a hablar en otro momento. Y de las cosas más importantes que yo rescato que dijo el ministro Lorenzo ahí fue sobre el tema fiscalidad, sobre la política fiscal. Siempre repite que es la más política de todas las políticas. Es uno de los instrumentos, no el único. Ni siquiera el que puede solucionar el problema de la equidad, pero es uno de los instrumentos para la equidad. Y el desarrollo, porque con la política fiscal se reciben los ingresos que luego resultan en servicios diversos para la población. Sobre la inflación dijo que aprendimos con dolor que la inflación es un azote, es el impuesto el más brutal impuesto sobre los salarios, para los asalariados. Y por lo tanto hay que evitarla. Y sobre la competitividad dijo que en realidad el concepto que es más importante para la competitividad es la productividad. Y sobre eso dijo cosas muy muy importantes, como que para la productividad no es necesario bajar salarios ni comer un plato de arroz. Exacto. Para los asalariados, sino hacer mejor las cosas, agregar valor al trabajo uruguayo que se vende en el exterior. Y por último, también un mensaje importante fue: si creemos que recién empezamos en los gobiernos del Frente Amplio a modificar económica y socialmente al Uruguay, estamos muy equivocados. Se hizo mucho. Y por otro lado, si creemos que está todo hecho, también estamos equivocados, falta mucho por hacer. Pero lo que vamos a hacer lo hacemos sobre la base de lo que ya hemos hecho, lo que han hecho estos 2 gobiernos del Frente Amplio. De otra manera sería imposible mejorar. Yo me quedé preocupado con el tema de la peligrosidad, digo que es un tema también de que, como pasó en Europa, la caída, la crisis,
lleva a un cuestionamiento no solamente de las políticas fiscales, sino de sus actores que implementaron. Y creemos que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Muy buen apunte. Los actores y las ideas que estos actores encarnan. Recuperar las ideas que hacen a la solidaridad social, al estado de bienestar en Europa y sobre todo a defender a los débiles desde todo punto de vista, sindical, político, estatal, con seguridad social, etcétera. Es una derrota para esas ideas en lo que está pasando en Europa, lamentablemente. Muy bien. Exacto. Sí, yo estuve ahí. ¿Y puedo hacer una pregunta ya que está acá director de aduana de apellido Cannon? Solo en este país se da. ¿Le puedo hacer una pregunta al director de aduana? Sí, pregúntele. Sí. ¿Sabe lo que nosotros estamos conversando allá en el barrio? El tema ese que habla, que salió por todos lados, lo de los 70 ingresos en la aduana. Usted podría decir, porque así yo le comento a los muchachos cuando vuelva, si no están escuchando la radio. Como no, eso es una preocupación que además la prensa me la ha preguntado. Se habla de 70 ingresos a la aduana a dedo y con salario de $5.000. Son 3 falsedades al hilo, que las voy a desarticular una a una. No va a haber esos ingresos para esos cargos y para esos salarios. Esos cargos, esas funciones van a ser adjudicadas a funcionarios de aduana. Primera falacia de que no son ingresos. Hay otros ingresos que eso sí, a salarios mucho menores y de gente que la aduana precisa con nuevas capacidades. Lo segundo es a dedo. Justamente lo que estamos tratando de cambiar es una cultura de ingreso por la ventana a la aduana de muchas décadas y de obtener determinadas funciones, cargos, ya por diversísimos métodos, pero sin ninguna contraparte, sin medir el esfuerzo de quien obtiene esos cargos. Y bueno, lo que estamos haciendo es justamente hacer un acuerdo de gestión con esas 70 funciones de aduaneros para ver si en un plazo de 15 meses cumplieron con el acuerdo de gestión o no, y en el caso que no hayan cumplido, bueno, abandonarán la función, volverán a su cargo y pasará el que sigue. Y la tercera falacia son los $5.000. No todos tienen esa remuneración. Las remuneraciones son en pesos uruguayos entre 120.000 pesos y 70.000 pesos, pero es justamente lo que el movimiento sindical de funcionarios del Estado ha reivindicado, que las responsabilidades que son de primer orden tengan un salario que sea que esté acorde con esas grandes responsabilidades. El equipo gerencial del aduanero tiene grandes responsabilidades para con el país y merece ser bien remunerado, medido y en función de los objetivos que tiene la aduana, que sirven para el país, y si le va bien, nos irá bien a todos. Un comentario antes, Charo. Nosotros habíamos comentado en otras audiciones que hoy ya el ingreso a la función pública, cosa que hay que valorar, no se da por acomodo, ¿ah? Y se pide para, por ejemplo, en el caso de UTE, para ser un administrativo, ¿ah? Que es un agente de atención comercial, se le pide 6º año cursándolo, ¿ah? Uh-huh. Por lo tanto, ya no es el acomodo que entras en segundo de liceo al empleo público y si seguís estudiando no importa, ¿no? Efectivamente, por suerte tenemos la ventanilla de ingreso única de ingreso al Estado, y todos los nuevos ingresos que haya en la aduana van a ir por ese camino. Antes de hacerte una preguntita, quiero reiterar 098-620-100 o pensandoconbanderasdeliber@gmail.com para comunicarse con nosotros y hacerles las preguntas al director de aduana, Enrique Cannon, que ustedes entiendan pertinentes. Todo esto que estamos hablando de los cargos y todo eso tiene que ver con una reestructura de la aduana, una aduana que estamos viendo que está cambiando bastante en aras de que también nuestro país está cambiando mucho y tiene que acompasar la aduana estos cambios en lo que tiene que ver con la producción, la productividad y el avance de nuestro país, ¿no? Efectivamente, en su funcionariado de la aduana, que siempre sostengo que son los más conocedores y sabedores de la función aduanera en el Uruguay, no hay otros, el promedio de edad es de 56 años en la plantilla de aduana, y su nivel educativo no supera en promedio la secundaria, lo que decía el amigo acá del barrio.
Eso queremos cambiarlo, no desmerece a los funcionarios aduaneros actuales, pero bueno, ingresaron en otras condiciones del país y las condiciones cambiaron, precisamos nuevas capacidades. La aduana se dio en este proceso desde 2010, en su planificación estratégica, el proceso que iniciamos desde la administración, una misión que es proteger a la sociedad uruguaya en materia de entre otras, la salud, etcétera, pero entre otras los mercados. En el día de ayer exhibimos frente a las cámaras de televisión 27.000 cartones de cigarrillos de contrabando de procedencia del Paraguay, marca 51, por un valor de $350.000 que el grupo el GRIA, que es un grupo conocido aduanero, incautó y procesó, detuvo a 6 personas, procesó a 4, junto con la justicia del crimen organizado. ¿Qué quiere decir esto para el señor del barrio que comenta en el boliche y qué sé yo? Quiere decir que los mercados, el mercado de tabacalero, cualquier otro mercado, el mercado de la vestimenta, al quien también protegemos, no puede competir o compite en condiciones desiguales con el contrabando, que no paga impuestos, que además tiene, por lo tanto, precios mucho más bajos, y lo que hace la aduana cuando incauta es justamente proteger a ese mercado, a sus trabajadores, a sus salarios, a sus empresarios, que no son evasores, que pagan todos los impuestos que luego vienen a favorecer a la sociedad uruguaya. Es decir, que el contrabando atenta contra todas esos elementos. Una defensa del país, en definitiva. Efectivamente. Del país, de su gente, del mundo del trabajo, fundamentalmente, y de la señora que va a comprar al almacén los productos de primera necesidad. La aduana está justamente para eso, y por eso la reestructura, y por eso los compromisos de gestión, y por eso el incentivo por desempeño. Me parece que es una cabeza de puente, no la única, hay muchas más experiencias en el Estado, de reforma del Estado en beneficio de la población. Que el funcionario público, que el servidor público, porque así nos sentimos, que el servidor público esté, como dice la palabra, pero valga la redundancia, al servicio del público, y que proteja al público. Y la gestión en ese sentido, a mí personalmente, además de darme grandes preocupaciones y me da grandes satisfacciones en el sentido de la reivindicación con el servidor público, que los hay, y que los hay muy buenos, y que los hay en gran cantidad. Gente que antepone, antes que nada tiene en su mente que es un servidor público y que se gana su salario a través de, en sus horas de trabajo, se dedica, pone compromiso, pone pasión en lo que hace, y entonces ese es el servidor público que estamos buscando a través de esta reestructura y de este compromiso de gestión. El otro día leía, porque estuve en Salto y bueno, está todo el tema del 0 kilo, los bolseros de Paysandú tratando de hacer una movilización, corte del puente con comerciantes de Colón. Un poco para tratar lo que tú decías, ¿no? La preocupación de que haya 0 kilo. ¿De quién es? De los comerciantes de Colón, que le venden al Uruguay, y los comercios uruguayos no venden. Entonces, ¿cómo va a seguir la política de 0 kilo? ¿Cómo se está planificando la continuidad de esa medida, el relacionamiento con los bolseros, como le llaman, que son contrabandistas, ¿no? Efectivamente. Si no fuera por la referencia tuya, una periodista de ayer que me hizo una pregunta similar, y una nota que leí en prensa uruguaya sobre justamente cómo los comerciantes de Colón financiaban a los bolseros y a su carpa en Paysandú. En los últimos meses, esto empezó en abril, la política del 0 kilo, digamos que desde junio, julio, ya no había más noticias en los diarios sobre esto, y además el movimiento de los comerciantes informales, contrabandistas, como tú dices, se había desarticulado en función de políticas públicas también, en función de que intervino el MIDES, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, la aduana, cada uno en su función, que es distinta, para solucionar un problema social que aceptamos, que había gente que tenía ese delito como fuente de trabajo. Bueno, se le dieron otras soluciones, hay gente que así lo entendió, y el núcleo duro de ese problema social se desarticuló.
de manera que el interés está en los comerciantes de Colón, seguramente, que financian este tipo de movimientos. Y bueno, yo no tengo noticias. La aduana, sí, invariablemente en la política de 0 kilo, hasta nuevo aviso, cuando cambian las condiciones. Hablando de delito, últimamente estamos viendo grandes operativos combatiendo el narcotráfico, y en lo que me es personal, por primera vez veo que la aduana en todo este último periodo está interviniendo activamente también en la lucha contra el narcotráfico, como no se veía en periodos anteriores. ¿Hay algún grupo especializado en esto? ¿Qué tiene que ver esto con toda esta política de aduanas que estamos viendo, de fiscalización y de apoyo al comercio exterior y a la competitividad internacional? Está bien la pregunta. El Estado, en sus diversas administraciones, agencias, tiene esto como una política de primer orden. Lo encabeza la Junta Nacional de Drogas, a la cual yo soy invitado periódicamente en mi calidad de director de aduana, y es muy efectiva la participación en esta lucha, que es social, que es de toda la ciudadanía, de la brigada que combate el narcotráfico del Ministerio del Interior. Hacen un trabajo excelente. La aduana, que no tiene las capacidades ni los cometidos en esto, pero como cualquier administración del Estado, y además como cualquier ciudadano preocupado por este flagelo, interviene también. Y hay un grupo que está a mi servicio, a mi orden más bien, al servicio del Estado, del público, que es el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera, que ha hecho, con esta que relato de allá de los cigarrillos, 13 grandes operaciones contra el contrabando en el río Uruguay, en la playa La Graciada. Fue una de las últimas, muy exitosa. También una desarticulación hace años ya de los proveedores del Baga Shopping de Salto, y el resultado para ese grupo ha sido, además de otros 9.000 procedimientos aduaneros en los 3 años con un importe de incautaciones por $130 millones, lo que este grupo ha hecho han sido 13 operaciones grandes, 106 procesados con prisión, empresarios contrabandistas privados, 34 funcionarios aduaneros y 14 funcionarios públicos de otras reparticiones procesados con prisión, todos ellos. Es un grupo muy profesional, excelente, un probo, honrado, y además que ha sufrido todo tipo mejor dicho, ha recibido todo tipo de propuestas, y como buenos funcionarios y servidores públicos las ha rechazado. Bueno, no sé si una última pregunta. ¿Cómo nos ve el resto del mundo? Porque tú sos vicepresidente de la Unión de Aduaneros de América Latina y el Caribe. ¿Cómo nos están viendo el mundo en este tema específico? Bien, en un minuto te diré que ayer hacíamos la cuenta de todos los... la aduana tiene vinculaciones con diversas organizaciones mundiales. Yo soy vicepresidente regional para América y el Caribe de la Organización Mundial de Aduana. Esto no es un mérito exclusivamente personal, es un mérito de la aduana uruguaya, que está siendo reconocida. En esas vinculaciones que hay con el exterior, generalmente en toda actividad que tiene un ámbito internacional, se reciben invitaciones para eventos, para hacer presentaciones o compartir experiencias en eventos. En los últimos 2 años que coinciden con la vicepresidencia en la Organización Mundial de Aduana Regional, el Estado uruguayo ha sido ha pasado a ser en porcentaje el menor financiador de los viajes que con este motivo hacen unas decenas de funcionarios aduaneros, y cada vez son más las invitaciones que recibimos con el financiamiento externo, y eso es para el Uruguay y para la aduana un orgullo. Bueno, la musiquita nos dice que nos tenemos que ir yendo. Muchísimas gracias, contador Enrique Cannon, director de aduanas. Gracias, vecino del barrio, por haber compartido otra jornada más con nosotros.
Gracias a todos los televidentes por ser televidentes. No sé si nos seremos en el futuro un nuevo programa televisivo. El sábado que viene nos encontramos, vecinos del barrio, ¿no? El sábado que viene nos encontramos y yo ahora estaba escuchando, son bravos los vecinos de Colón. Cortan el corredor Garzón, van allá a Salto de Paysandú, son bravos. Y el sábado que viene ya vamos a estar hablando de un evento del Frente Liber Sereñi del 15 de agosto. Innovación y tecnología. Y el jueves juega Peñarol. Y todos mañana al estadio a ver al grande. Nos vemos. Nos vemos, buena semana. Hasta aquí, Pensando con...